Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Iniciamos ya esta semana de trabajo en torno al dinero cuando son las 6 de la mañana en punto en este día lunes 23 de enero del 2023. Gracias por estar con nosotros, muy amables, pero sobre todo un agradecimiento muy especial como siempre a las personas que tienen la gentileza de iniciando el día, lo primero que hacen es se dirigen hacia nuestras redes sociales y nos señalan que ya están iniciando un día, que están listos para iniciar el trabajo periodístico de En torno al dinero. Muchas gracias. Este programa que tiene como propósito tratar los temas de economía, finanzas, negocios y turismo y pasarlos por el tamiz del análisis con las personas que saben de los temas que estamos atendiendo. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, Miriam. Así. Así, ¿Cómo se así. ¿No? Sí, buenos días. Le advertimos a usted que para ver este programa necesita usted cubrebocas. Sí. Sí, porque Miriam no tiene COVID, no tiene influenza, No, ni Dios quiera. ni influencias. No. Lo que tiene es una alergia marca exactamente acme. Vamos a dejarle en acme. Entonces, si en el transcurso del programa usted escucha que ya sabe usted quién fue, ¿no? Ay, Pero sí. pues, ni modo, pues te dice que está durísimo, ¿no? Ay, sí, está horrible ya tiene varios días y nomás no se me quita, pero sí es muy, muy agotador porque lo único que pasa es que te escurre la nariz y obviamente los ojos también lagrimean un poco, pero bueno, pues ni modo. Aquí Bueno, estamos, sanos, pero solo con alergias, con quienes somos, moqueadero. quienes somos streeters, ¿no? Y no somos de raza pura, pues entonces nosotros no, por fortuna no nos pegan, porque no cree usted que es la única. También Leti Razo tiene alergia, ¿verdad, Leti? Buenos días, sí, también. Sí, buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Sí, a mí también un poquito congestionada. ¿No? Sí, también lo mismo y con los ojos todos llorosos, Ay, igual. válgame Dios. Pero los streeters, los que somos corrientitos, ¿verdad, Juan? Tú y yo. No, pues nosotros no. No, yo estoy bien, estoy normal. De esos, al menos de esos males no padecemos, ¿no? Pero bueno. De otros. De otros sí, pero de esos sí no. Así es que si usted escucha ahí al aire un accidente, ¿no? Pues compréndalo usted, o puede ser Miriam o puede ser Leti. De los caballeros de esta sala no saldrá, no no, no, ese no. Es que Entonces, Leti bueno, sí puede tener su micrófono apagado, entonces sí se puede dar el lujo de hacerle, sí, ¿no? nunca A falta, ¿no? gusto. El Sí, moqueo, ¿no? El moqueo también, sí, pero bueno, muchas así. gracias, felicidades a todos y que iniciamos con muchas ganas esta semana de trabajo, ¿verdad, Juan? ¿Verdad, Sí, Leti? sí. ¿Verdad, Miriam? Por Ernesto, supuesto que así es. sí. Ya estamos listos, así es que para que no diga que somos chambones, vamos a recordar a usted quiénes son las personas que hoy cumplen su onomástico, Miriam. Pues el día de hoy yo la verdad es que no conozco a muchos, pero es santo de todos los que llevan por nombre Ildefonso, así es que muchas felicidades. Pues, ¿cómo no? Ildefonso Guajardo, Ajá, ese te iba a decir, Ildefonso ex Guajardo. secretario de Economía, un personaje que le zumba a la política, diputado federal, aspirante Ildefonso, desde hace muchos años al gobierno del estado de Nuevo León, por supuesto. Ojalá se le haga, ¿no? Ildefonso Cerda, también urbanista español. Uy, no, pues yo sí, la Urbanista verdad, yo español. no tengo ni la menor idea. Ildefonso Falcones, ¿no? Ese escritor que escribió De la mano de Fátima. Me estás Ya. choreando, ¿verdad? A mí se me hace que fuiste a No, Google. No, ay, ¿a poco ya leíste la obra de Alfonso S? no, De la mano de Fátima. No, no la he leído.
que sí se me antoja De leer más Fátima es de la de la Virgen de de la Fátima, Virgen de Fátima, sí, ¿sí? por supuesto. Ujú. Un día que sea puente, deberíamos tratar el asunto esto de las revelaciones de Apariciones, Fátima, ¿no? De las, ¿cómo se llama? Anticipaciones de Fátima. sí. Pero bueno, entonces, bueno, a los Ildefonsos, comenzando por Ildefonso Guajardo, por supuesto, el único que conocemos y hemos entrevistado aquí. Muchachos, a la 1, a las 2 y a las 3. Cada día suena más como orquesta sinfónica, sí, chido. Sí, es que se afinan mejor cada día. Cada día le sale mejor el asunto, pero bueno, me ibas a decir algo. No, que nos vamos ¿No? con las efemérides. ¿No No, a las efemérides? Sí. con las efemérides. A alguien le debe chocar esto, ¿eh? Así vamos a dejar de hacer, porque alguien va a decir, ay, qué sucios. No, no queremos molestar a nadie tan temprano, y menos iniciando la semana, así es que vamos a las efemérides. Por supuesto que sí, un día como hoy, un 23 de enero, pero de 1928, Leonard Thompson se convierte en el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento y obviamente tuvo un total éxito. Ya más tarde, en 1942, se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera Ley Federal de Educación, siendo Manuel Ávila Camacho el presidente de México. Y por último, un día como hoy, pero del año de 1989, Salvador Dalí, el pintor español y máximo exponente de la corriente surrealista, considerado un genio de la pintura, Y de fallece un y de día la como mercadotecnia. también de la mercadotecnia. Sí. Obras magníficas, algunas de ellas. Ya después, cuando hacen fama, ya hacen cualquier rayón y todo el mundo se lo alaba. Pues sí, es Pero que bueno, no, magnífico pintor, claro, por supuesto. Sí, ¿cuánto habrá tardado de afinarse el bigote? el bigotón, ¿verdad? Sí. Imagínate después de bañar 3 pelos allí escurridos sobre el pecho. Bueno, si le parece bien, vamos con lo más importante que representa el inicio de esta semana. Estas son las noticias más importantes con las que iniciamos esta semana. Economía de México se contrajo en último bimestre de 2022. PIB cayó 0.13% en noviembre y 0.37% en diciembre, según estimaciones del INEGI. Ventas al menudeo retrocedieron 0.2% a tasa mensual en noviembre, pese al Buen Fin, reveló INEGI. Economía del país crecerá solo 0.9% en 2023, prevén analistas consultados por Citibanamex. Producción nacional de crudo cayó 2.54% anual en 2022, reportó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Fondo para el Desarrollo Social destina 500 millones de pesos para el impulso de emprendimientos y fortalecimiento de negocios en la Ciudad de México. UNAM mantiene título de ministra Yasmín Esquivel. El rector Enrique Graue asegura que no se actuará en forma apresurada e irresponsable. Secretarías de Turismo de Nuevo León y Ciudad de México y el Consorcio de Turisme de Barcelona firman convenio para explorar oportunidades de cooperación y promoción del sector turístico. Perú cierra Machu Picchu por tiempo indefinido debido a las protestas antigubernamentales. Cuba recibió 2.2 millones de turistas en 2022, casi 400% más que el año anterior, según la Oficina Nacional de Estadísticas de la isla. Google anuncia despido de 12,000 empleados, lo que representa 6.4% de su fuerza laboral global. Tesoro estadounidense señala que se podría causar una crisis financiera global si el país no paga su deuda. Suministro de armas a Ucrania puede ocasionar catástrofe global, advierte Rusia. En este programa de hoy, hasta cumplidas las 8 de la mañana, en la primera emisión, en el caso específico de la versión que tenemos en Estados Unidos a las 12 del día, tenemos a Juan Carlos Nava haciendo el primer balance de los temas internacionales que en materia financiera
pueden impactar sin lugar a dudas también las finanzas nacionales. Después tendremos, por supuesto, siempre el comentario amable y muy certero de Ernesto O'Farrell Santoscoy. Como todos los lunes, miércoles y viernes estará con nosotros Ernesto O'Farrell Santoscoy. También tendremos a Sergio Sánchez, quien nos va a hablar esta mañana de el impuesto sobre nóminas. Después tendremos a Miriam Gutiérrez, que nos va a alertar de un tema que posiblemente usted padezca, del estrés financiero. Sí, es muy interesante este asunto del estrés financiero que tiene Miriam Gutiérrez. Después tendremos una charla que sostuvimos ayer con el científico mexicano doctor Pedro Antonio Prieto Trejo, quien reflexionará sobre el asunto de ideologizar la actividad científica como lo ha determinado y lo ha hecho ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué beneficios representa esto para el ejercicio científico y qué es lo que él propone para recomponer las políticas públicas hacia la ciencia y la actividad científica de innovación y también de investigación? Después tendremos a Shu Tenorio. Shu Tenorio, en su gustada sección semanal, hablará de los temas económico-financieros y políticos que se atienden en las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores en el Congreso. También tendremos, por supuesto, a Jimena Céspedes, como es costumbre los lunes, hablando de las conversaciones sociodigitales más relevantes de la semana que acaba de concluir. Y habremos de cerrar esta semana, el primer programa de la semana, con la presencia de Vanessa Cárdenas, quien desde Chile, Santiago de Chile, nos dice qué es lo que está sucediendo en el mundo y por qué está sucediendo lo que sucede y qué transcursos puede. Lo de Perú es un asunto preocupante, entre otros, así es que trataremos con Vanessa Cárdenas. Sea usted bienvenido, y para que vea que sí, le vamos a dar a usted los encabezados de los diarios más importantes en materia de economía, finanzas, negocios y, por supuesto, los diarios generales que encabezan así este inicio de semana. Leti. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 23 de enero de 2023. Reforma. Impactan políticas a energía eólica. Crece solo 2.2% en 2022. Traban a privados y buscan favorecer combustibles fósiles de la CFE y Pemex. El Universal. Diputados se prestan millones con bajo interés. Integrantes de la 65 legislatura han solicitado adelantos de nómina, los cuales deberán pagar con una tasa mucho más reducida que la de los bancos. Excelsior. Sociedad civil pide mayor voz rumbo a 2024. Se adelantan a aval del Plan B. Al menos 50 organizaciones sociales alistan una concentración en el Zócalo. Demandan que no se menosprecie su sitio en el escenario político nacional. Milenio. Dudan en Estados Unidos de El Rey y El Grande como testigos. Organismos civiles y abogados cuestionan sus testimonios, además del vicio de la justicia de ese país de aceptar dichos de criminales procesados. La Jornada. A investigación, 154 funcionarios por desaparición forzada. FGR. 30 pertenecen al Ministerio Público Federal y 59 a Fuerzas Armadas. El Financiero. Apunta la economía a crecimiento de 2.9% en 2022. INEGI. Estima indicador oportuno contracción de 0.4% en diciembre. El Economista. Utilidad de banca a noviembre del 2022 superó monto del 2021 completo. Ganancia de 212,000 millones de pesos al cierre del 11º mes. El Heraldo de México. Presidenciables registran su nombre para 2024. De todos los partidos. Al menos 10 aspirantes acudieron al INPI para poder hacer publicidad, campañas, realizar exposiciones, foros, talleres y otros rubros de cara a las elecciones del próximo año. El Sol de México. Guatemala refuerza frontera por Ovidio. Envían otros 300 elementos del ejército. Temen que se desate una guerra tras el golpe que sufrió el cártel de Sinaloa con el arresto. Reporte Índigo. Coahuila, la inestabilidad política. PRI se perfila para ganar los próximos comicios por la fragmentación de la oposición. La Razón de México.
Aceleran OPLES, INE y oposición acciones para tumbar el Plan B. Abren frentes contra reforma electoral. Hasta aquí los encabezados de este lunes, Lalo. Muchas gracias Leti, gracias. En la siguiente parte, en el siguiente segmento tenemos el clima, tendremos los mercados y más aquí en torno al dinero, por lo pronto en la columna, en la pausa comercial dentro de redes sociales vamos a darle lectura a la columna de Salvador García Soto. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y nos vamos directamente con la columna de Salvador García Soto, que publica el periódico El Universal. Él la titula Las ausencias del fiscal Gertz y el poderoso encargado. Dice Salvador García Soto, la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, en donde está cumpliendo ya 4 años, ha estado marcada por las ausencias y los excesos y tropezones jurídicos y los escándalos en la actuación del fiscal. Hoy la Fiscalía General de la República está en manos de un encargado, porque su titular se encuentra ausente por motivos de salud desde hace más de un mes y no es la primera vez en su mandato que la delicada función de procurar justicia en un país donde la delincuencia y la corrupción se desbordan y los casos judiciales no avanzan, se ve afectada por la falta de presencia del fiscal. Dice Salvador García Soto, el subprocurador Juan Ramón, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, más que encargado del despacho, se ha convertido en el hombre fuerte de la Fiscalía, en el brazo derecho de Gertz Manero, entre sus padecimientos de salud, su avanzada edad y su miedo del COVID. Le ha entregado prácticamente el poder del cargo y le ha dejado decidir en casi todos los expedientes de alto perfil que tiene en sus manos la institución de Procuración de Justicia, tal como hoy lo está haciendo desde que el fiscal tuvo que ser internado de emergencia en un hospital de Estados Unidos a finales del año pasado. Juan Ramos se encargó de manejar la Fiscalía General de la República durante el casi año y medio de la pandemia, en el que Gertz se ausentó de su oficina por miedo a contraer el COVID y se conectaba desde su casa solo para ser informado de lo que estaba haciendo y decidiendo en los casos relevantes por parte del subprocurador. Dice Salvador García Soto que prácticamente desde que se decretó el primer confinamiento por la emergencia del COVID en marzo del 2020 y hasta después de la mitad de 2021, todas las decisiones importantes las tomaron el fiscal Ramos y el entonces poderoso consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Hoy dice García Soto que las versiones periodísticas hablan de una operación de emergencia al fiscal en la columna por un presunto cáncer que padece y que lo ha mantenido ya casi más de un mes fuera de sus funciones. La situación se ha repetido y de nueva cuenta el control de la fiscalía recae en Ramos, pero esta vez con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como el corresponsable de tomar las decisiones importantes en una fiscalía que supone por la ley autónoma. Es parte de lo que publica. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. De acuerdo con un nuevo índice del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus siglas en inglés, París es la ciudad más poderosa del mundo para el turismo y la Ciudad de México está en el top 10 del listado. El WTTC analizó los datos turísticos del año 2022 para ver dónde gastaban más dinero los viajeros. Esta lista general de las ciudades más poderosas para el turismo no solo tuvo en cuenta las entradas a museos y las habitaciones de hotel. El otro factor fue cuánto invierten los gobiernos locales y nacionales y las empresas en estas ciudades como destinos turísticos. Lo mejor en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, En torno al turismo. Bueno, nos recuerda
David Nieto, que San Ildefonso, por supuesto. Ahora, ¿es San Ildefonso o Ildefonso? Ay, ya, no tenía el audio. Idelfonso. ¿Idel? Idelfonso. Idelfonso. Entonces le retiramos los santos a Ildefonso. No, ese es otro. No, ese es otro, ese no aplica hoy. Bien, dice que a pesar de las orbidas, dice Sergio Analco, desde Estados Unidos, que nos escuchamos muy sanos, sí. Claro. Gracias, David Nieto. Nos estuvimos escuchando, ya tengo aquí los comentarios en Facebook y en YouTube desde que escucharon todas nuestras conversaciones antes de entrar al programa. ¿Ah, sí? Sí, pero parece me dicen que se están escuchando, nos alertó Víctor, se están escuchando ya en Facebook. Dije, sí, pero no he dicho ninguna grosería. Así eso dijimos, ¿verdad? No hemos Estaba dicho muy tranquilo porque no habíamos dicho nada que comprometa la integridad de nada. Sí, mira, de Naiden. Por acá nos estuvo diciendo Pepe Alegría, están al aire, se escuchan sus preparativos y mucho eco. Y luego dice Pepe Alegría, no tengo quinto, que hablábamos, algo así, se oyen bien. ¿Qué más nos dicen? Acá me dice Pepe Alegría, un tequila Miriam Gutiérrez para la alergia. Saludos cordiales, Juan, que estábamos hablando. Pepe Alegría, Fátima de las Tres Vírgenes. ¿Qué más nos dijeron por acá? Aquí está, excelente inicio de semana, gracias. Y luego nos ponen que nos estamos oyendo. Bueno, son muchos, y en YouTube también, también nos estuvieron escribiendo y diciendo que nos estábamos escuchando. Algo tendremos que hacer, porque fíjate que la persona que estaba atendiendo el asunto de redes sociales se bajó del camión y entonces no hemos podido reconstruir. Es un asunto que tendremos que atender esta semana porque pues no tenemos presupuesto ya para cubrirlo. Entonces vamos a ver qué diablos hacemos para mantener la relación siempre activa y sobre todo tener la cordialidad de la buena educación de contestar a los mensajes de nuestros queridos seguidores en redes sociales, porque no queremos que se nos vayan, ¿no? Que piensen que no los hacemos caso. Y hoy, si podemos luego preparar a los mariachis, tú me dices podemos. En este momento, y vamos a felicitar a alguien que nos pide una felicitación por acá. Bueno, ok. Bueno, ahí está, ya saben, es que vuelvan a sacar los instrumentos, muchachos, ¿sí? Bueno, podrías obsequiar, ¿no? Dice, va dedicado para, por ejemplo, va dedicado para Sergio Narco, que le gusta que de todas maneras, a pesar de nuestras alergias. ¿Qué los dedicas? Vamos a darle utilidad al sorbo. Bueno, vamos al clima, capitán Juan Núñez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lalo, buenos días al auditorio. Pues una corriente invernal baja costera se alejará del noroeste, que es donde se encuentra, pero aún es probable que caigan fuertes nevadas en Nueva Inglaterra. Se organizará un sistema de tormentas sobre el suroeste con algo de nieve en las montañas, antes de convertirse en una tormenta de invierno en las llanuras del sur para el próximo martes. Te doy las temperaturas más importantes. En Chicago, -6 grados y está nublado. En Houston, 6 grados. En Los Ángeles, 12 grados. Nueva York, 3 grados. En San Antonio, 6 grados. Y en San Diego, 8 grados. Para la República Mexicana, por el Frente Frío número 27, en interacción con la entrada de una nueva tormenta invernal, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó 5 días de lluvias que podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo, así como bajas temperaturas de -10 grados en varios estados del país. Por eso te puedo decir que hay lluvias fuertes y puntuales en Veracruz y Oaxaca, chubascos con lluvias en Puebla, temperaturas mínimas de -10 a -5 grados en las zonas heladas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, y temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Las temperaturas más importantes son en Aguascalientes 8 grados, en Guadalajara 9 grados, Monterrey 12 grados, Querétaro 6 grados y en San Luis Potosí 9 grados. Para el Valle de México,
Para los siguientes días se esperan mañanas con cielo parcialmente nublado y bruma, ambiente frío o muy frío y posibles heladas en zonas altas que rodean el Valle de México, tardes con aumento de nublados y sin lluvias en el Estado de México y la Ciudad de México. En estos momentos tenemos 9 grados, la mínima fue de 8 grados, tendremos una máxima de 24 grados y esperamos el amanecer a las 7:13 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias, Juan, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ver, eso es todo, Gida City, vamos a ver la carita feliz. Recuerde usted, al mal tiempo, buena cara, gracias. Qué expertizca. Después de este programa vamos a conseguir una plaza en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, a Sergio, ahí está Sergio, Ernesto Méndez, quien hace unos circulitos, carajo, ya. ¿Sabes quién los envidiaría? El mismísimo, que murió hoy, como un día como hoy. Dalí. Sí, Dalí. Sí, por supuesto. Gracias. Muy bien, mira, ahí está, inmortalizado para la eternidad. Gracias. Gracias, Ernesto. Y vamos ahora a los asuntos de los encabezados de los diarios especializados en temas de economía, finanzas, negocios y turismo, Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 23 de enero. Negocios del periódico Reforma. Dejan 16,000 millones de dólares fusiones y compras. Concentran 11 operaciones, 50% del valor de las transacciones. Se registraron 422 operaciones en 2022, es decir, 1.20% anual más. Cartera de El Universal. Tormenta perfecta acecha panorama laboral en 2023. La desaceleración en México y Estados Unidos, los mayores costos para las empresas y la inflación son factores que proyectan una menor generación de empleos, advierten expertos. Dinero de Excelsior. Empresarios pesimistas con el crecimiento para este 2023. Esperan una desaceleración económica derivada de las altas tasas y la debilidad de Estados Unidos. Anticipan que el desempeño económico en el sexenio será muy bajo. Negocios de Milenio. México plantea a Canadá y Estados Unidos movilidad laboral. Ambos países deben revisar sus políticas migratorias si es que también quieren crecer, destaca Raquel Buenrostro, secretaria de Economía. Economía del diario La Jornada. Robo de energía cuesta a CFE más de 19 millones de pesos diarios. Aumentó 24.4% en un año. Economía, mercados e indicadores del financiero. Economía mexicana apunta a un avance de 2.9% en 2022. Actividad productiva reportó caídas en los 2 últimos meses del año anterior. Empresas y negocios del Economista. Decreto de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México saldrá hasta tener acuerdo con aerolíneas, señala la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Negocian plazas para mudanza de operaciones. Mercados del Heraldo de México. Ven 16% de aumento, mayor gasto. Aerolíneas estiman que van a subir sus costos de operación con la mudanza de la ICM a la AIFA. Finanzas de El Sol de México. Ahorran luz a costa de los trabajadores. Austeridad en Conducef. El organismo pondrá un mayor control en el consumo de energía, limitando a sus empleados en el número de equipos electrónicos. Negocios de La Razón de México. Impactan a precios de básicos, inflación, intermediarios. Canasta sube hasta 15.7%. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este lunes, Lalo. Gracias. Ahora vamos a ver cómo cerraron los mercados el pasado día viernes. Pues Wall Street avanzó con bastante fuerza. El índice principal Dow Jones se movió 1%, mientras que el Standard & Poor's 500 ganó 1.89% y el tecnológico Nasdaq registró un fuerte movimiento de 2.66% al alza. En el mercado mexicano tiene su tercera semana de ganancias. El índice de precios y cotizaciones se movió también 1.06% a 53.947.04 puntos.
El FTSE de la Bolsa Institucional de Valores avanzó 0.97% a 1.125.67 unidades. En cuanto al mercado petrolero, también tuvieron fuertes ganancias. El West Texas subió 1.28%, el Brent Mar del Norte avanzó 1.71%, mientras que la mezcla mexicana de exportación subió 1.75% y se cotizó en $71.10 el barril. En cuanto al mercado de divisas, el peso mexicano registra su primera semana negativa del 2023 y sin embargo el dólar se cotizó en 18.87 pesos y el euro en 20.48 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Bueno, el dólar y relación del peso, 18.85 pesos por dólar, 18.85 pesos con dólar. Vamos con Juan Carlos Nava, primer balance semanal de las finanzas globales y su impacto en México. Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días, Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. El peso mexicano, escenarios 2023. La reciente fortaleza del peso mexicano se debe a dos variables principales. 1. La debilidad del dólar index, debería ya estar sobre las 130 unidades. Y 2. La percibida fortaleza que el TMEC da a México. Por lo tanto, los dos posibles escenarios para el peso mexicano en el 2023 son los siguientes. El primer escenario menos negativo es que el dólar index reanude la marcha hacia su valor de equilibrio por arriba de los 130 puntos. Entonces el peso, como todas las demás monedas, se depreciará. Pero si las controversias que tienen sus socios Estados Unidos y Canadá respecto a la política energética mexicana se perciben por el mercado como superables, es decir, que no pongan en peligro la viabilidad del tratado, habrá un buffer que reducirá su nivel de depreciación respecto al que sufrirán otras divisas. Esto es exactamente lo que había ocurrido en los últimos meses, antes de septiembre, cuando comenzó a depreciarse el dólar index desde su nivel máximo alcanzado de casi 115 puntos. Recordemos que durante ese rally del dólar, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, etc., se desplomaron, pero el peso resintió una menor volatilidad. Un segundo escenario, el más temido para el peso, es aquel donde el índice dólar prosiga su trayectoria hacia los 130 puntos, pero además se sume a una crisis regional causada por la percepción del mercado sobre el riesgo de una eventual cancelación del TMEC. Entonces este segundo efecto no sería un buffer que suavizara la caída de la moneda mexicana, sino un catalizador de este desplome, tanto en velocidad como en magnitud, mucho mayor al de las demás divisas. Mientras no se aclaren estas dos variables, el peso seguirá en el limbo, su solidez dependiente de la reciente depreciación del dólar estadounidense por una toma de utilidades del rally previo y en espera de una definición de este serio impasse en el TMEC. Ante los múltiples y peligrosos riesgos de este 2023, Estados Unidos seguirá siendo el refugio natural de los inversionistas globales. El que a buen árbol se arrima. El dólar spot estaba en 18.84 pesos a las 5 a.m. de hoy lunes 23 de enero contra los 18.84 de la misma hora del lunes pasado. El peso mexicano se mantuvo estable siguiendo los mínimos cambios del índice dólar y de los precios del petróleo, con una relativa confianza en el eventual control de la inflación, lo que causaría una disminución en la restrictiva política monetaria de Estados Unidos. Indicadores y eventos que podrían mover mercados en próximos días. A observar de cerca los Credit Default Swaps de Estados Unidos, estos tocaron máximos de 10 años en días anteriores e implica nerviosismo de un eventual impago de la deuda estadounidense a causa de problemas políticos internos, dado que la semana pasada se tocó el techo de 31.4 trillones de dólares. La temporada de reportes corporativos del último trimestre del 2022 continúa ahora con las tecnológicas, el martes Microsoft y el miércoles Tesla. Los PMIs en diversas naciones nos darán un panorama adicional sobre la posibilidad de una recesión global. Decisión de política monetaria del Banco de Canadá el miércoles 25, órdenes de bienes duraderos y PIB de Estados Unidos el jueves 26, y también gasto, ingreso e inflación personales en Estados Unidos el viernes 27. En México, el martes 24, la inflación de la primera quincena de enero.
el miércoles el IGAE de noviembre, el jueves la tasa de desempleo de diciembre y el viernes 27 la balanza comercial de diciembre. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Juan Carlos, gracias, muchas gracias. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Maribel Toro Ayol. Gracias por estar siempre, invariablemente, todas las mañanas saludándonos, Maribel. Gracias a Sergio Torres también desde Monterrey, Maribel desde la Florida, Daniel Dorado desde Torreón, 8 centígrados, Laura Mendoza, Laurita siempre también desde Querétaro, 7 centígrados. Eduardo de Jesús desde Aguascalientes, David Nieto siempre también recordándonos los nombres importantes. Muchas gracias a Sergio Anaco que nos dice que nuestras alergias se escuchan bien en Estados Unidos. Muchas gracias Pedro Guerrero también desde Monterrey. Gracias Pedrito. Carlos Gómez Álvarez Totado siempre delicado, siempre firme, un caballero siempre. Con atenciones muy importantes hacia nuestro trabajo y nuestro equipo de trabajo. Gracias, Carlos. Manuel Ruiz Castañeda, muchas gracias, que agradece el curso de Sergio Torres, el maratón fiscal de Sergio Torres, que desde las 6 hasta las 9:45, yo llegó un momento que dije, yo no puedo más, y me fui a dormir. Bueno, de tu parte, Miriam. Pues por acá tengo muchos saludos a todos los que nos estuvieron escuchando antes de comenzar el programa, les damos las gracias y saludo también a Vale NT hasta San Luis Potosí, 7 centígrados, dice que hay mucha neblina. Francisco Castillo en Houston, Texas, Héctor Velázquez, a José Enrique, a Pepe Alegría hasta Tepic Nayarit, él desde el primer momento nos dijo, se escuchan, pero les gustó. No dijimos groserías, eso es importante. Dijimos groserías, no, bueno, pues, a esas horas ni las groserías salen, carajo, ¿no? Víctor García, 6 centígrados, está en León, Guanajuato. Alex Escaldrufo, a Héctor Velázquez, Florinava, Manuel Icea en Ciudad Juárez, gracias. Jorge Vázquez en Arizona, Eduardo Carriola Nava, que nos escucha desde Laredo, Texas, gracias, y Marta Monsalvo en Ramos Arizpe, allá en Coahuila. Bueno, Marta, aquí ya nos saludas con más, muy de vez en cuando, pero siempre será bienvenida tu saludo. Muchas gracias, Martita, gracias. Y en especial queremos felicitar y mandarle un abrazo muy, muy fuerte, porque hoy es cumpleaños de la mamá de nuestra queridísima Vale NT. Su mamá se llama Raquel Díaz y dice que la ama y la adora, así es que vamos a felicitarla con a doña Raquel, y a desearle lo mejor. A ver, a la una, muchachos, ¿y estará despierta? No sé, pero supongo que si no, Vale, luego le pondrá el programa para que... Ahí le pone el programa. A ver, a la una para doña Raquel, muchas felicidades. A la una. A las 2. Y a las 3. Muy bien, muchas gracias. A ver, Ernesto Fárez Santoscoy, mándale un besito de eso de canica, como estilaba, ¿te acuerdas? Madaleno. Sí. ¿Te acuerdas de Madaleno de Pérez acá, del Club del Hogar? Hoy de Topile, Juique. También soy mexicano, no oiga usted. ¿No te acuerdas de esa canción? No. ¿De Magdaleno? ¿No? No, me acuerdo del afilador, ¿te acuerdas? Aquí está el afilador con su rico son. No te acuerdas, la cantaba también esta Madaleno. Qué buen programa era, carajo. De veras, deberían de repetirlo. Sí. Bueno, ya no se puede. Bueno, pues repiten lo que tienen grabado, pero era muy, muy buen programa. Es el puro anticomercial, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. No, sirven todo. Qué magnífico programa. Nos acompañaba en las comidas diariamente. Qué buen programa, de veras. ¿Y sabes la anécdota de Madaleno y de su libro de francés? Oh, yo no sé. No sepa. Pues después será otro día, porque ahorita ya de por sí ya vamos colgados como siempre. ¿De qué nos vas a hablar después de una pausa? Bueno, las contradicciones que hay en los mercados respecto de qué están descontando, si hay recesión o no hay recesión. Por cierto, Spotify acaba de anunciar un recorte de 6% de su personal, así es que para que le vaya tomando. Todas las empresas empiezan a recortar anticipadamente, ¿eh? Viene recesión o viene desaceleración económica y empiezan el recortadero. Sí. Así es. Fue Apple o Google que 12,000. Anunció 12,000. ¿no? 12,000 empleados. Y así oye, qué bien te escuchas tú.
Cambié de computadora. Cambiaste, con razón te ves así como más terso. Ujú. ¿Cambiaste de computadora? Sí, sí, estaba dando mucha lata la Sí, anterior. sí, sí, ya estaba neciando, pero bueno, hacemos una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna de Salvador Camarena, donde habla de la hermandad, y regresamos con Ernesto Fares Santoscoy. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Es que cuesta mucho trabajo así, la verdad que feo. Pero Sí. bueno, nos vamos con la columna de Salvador Camarena, La Feria, que publica el periódico El Financiero y dice, la titula el día de hoy, La Hermandad. Escribe Salvador Camarena, que todo quede entre hermanos. En el arranque del año electoral, en este regreso del tapadismo, definir sucesor, no los comicios, será lo crucial. El presidente de la República ha creado una nueva figura, más que corcholatas, esos a quienes ha elegido para que se disputen su silla son sus hermanos. Dijo el viernes Andrés Manuel López Obrador que tiene 3 hermanos, y no lo dijo, pero también hay que apuntarlo, un entenado. Dice, sus hermanos en el Movimiento Regeneración Nacional son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. El entenado despacha en el Senado. Dice Camarena, decir hermanos remite a la Revolución Mexicana, pero también a una retórica nada extraña en el tabasqueño de tintes religiosos. Durante décadas, la familia revolucionaria se disputó el poder mediante ritos que, al simular unidad y política de altos vuelos, apenas se ocultaba del público las feroces peleas por la banda presidencial y por muchas otras posiciones como gubernaturas, senadurías y hasta liderazgos en sindicatos paraestatales o el partido con sus negocios inherentes. Es lo que dice el día de hoy Salvador Camarena y continúa escribiendo. En el origen, algunos de los integrantes de esta familia revolucionaria eran hermanos de armas y otros se hermanaron en la escuela o la burocracia, pero no pocas de las veces quienes tanto se quisieron como hermanos, una vez que uno de ellos lo ungía el poder, terminaba mal o francamente pésimo. Es parte de lo que publica. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscoy. A ver, Miriam. Pues les damos las gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un maravilloso arranque de semana. Cuídense mucho y mañana nos vemos aquí en punto de las 6. Yo no había conocido una mujer que además de maquillarse bien los ojos, se maquille bien la nariz. Mire usted, le digo a Miriam que tiene más maquillada la nariz que los ojos. Más desmaquillada, más bien la nariz de tanto sonarme. Ya me quité todo lo que tenía aquí, se ha de ver todo rojo. No, ¿no? sí, parece rosadita. Sí, bueno. Bueno, a ver, y aprovecho nada más para decirte que la mamá de Valente sí nos está escuchando. No me digas. Sí. ¿Qué anda así usted parada? Vais a dormir. Vais a dormir. Sí, hombre, después le pasamos la grabación del programa. Oye, a lo mejor es corredora igual que Vale. No, pues, ¿cómo? Uno nunca sabe, no importa. No importa la edad, ¿verdad? No, sí, pero a estas horas en invierno, no. Bueno, no, doña Raquel, métese al baño ahí, digo, métese al baño, métese a la cobija ahí a la cama y desde ahí nos escucha. Lo arrullamos y la aburrimos y se duerme otra vez, ¿no? A ver, Ernesto, ¿qué onda? No te escuchas. Ahora sí. Por un lado, los economistas en el mundo han elevado su probabilidad de una recesión en los analistas económicos internacionales. No todos, con eso se ve, no todos están esperando una recesión, pero pues una mayoría. Luego,
los mercados tienen comportamientos que en las últimas semanas, en general, han marcado tendencias alcistas. Y si los mercados estoy hablando de mercados accionarios, mercados de bonos, que suben también de precio, por lo tanto bajan las tasas. Los mercados, incluso las criptomonedas, Bitcoin, que estaba en $16,000, ahora está en $22,000. Materias primas, el petróleo pues a $81, estaba abajo de $80. El oro en $1,930 la onza, estaba abajo de 1,800. Y así hemos visto recuperaciones en los mercados como si estuvieran descontando que no va a haber recesión, ¿no? Los últimos indicadores de la economía de Estados Unidos, por ejemplo, en el mercado laboral, mostraron todavía un mercado laboral fuerte. 223,000 puestos creados en diciembre, con una tasa de desempleo que bajó del 3,7 al 3,50, y eso se considera pleno empleo, y con incremento de salarios todavía del 5,4%, pues te están diciendo que todavía hay vigor en la actividad económica en Estados Unidos, aunque la industria sí está de capa caída ya desde hace 2 meses. Pero al interior de los mercados no todo es tampoco positivo, ¿no? Fíjate que el viernes sí hubo incrementos fuertes. Por ejemplo, el Nasdaq subió casi 3%. Y el Nasdaq tiene una muestra de empresas de alta tecnología que se supone que son las más sensibles en sus resultados a los incrementos de tasas de interés. El Standard & Poor's 500 pues también subió casi 2%, y con eso rompió su promedio móvil de 200 días al alza, y eso implica una tendencia de largo plazo en el mercado accionario, lo cual te diría, pues entonces no va a haber recesión. Ahora vemos otros indicadores, te digo, y pues, por ejemplo, la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro. La curva de rendimientos es poner distintos plazos, qué rendimientos hay en bonos del Tesoro, desde 3 meses hasta 30 años. Y pues resulta que la curva está invertida y te pagan más a 3 meses que a 10 años. Esa es una señal inequívoca de que se aproxima una recesión. De los resultados que han presentado las empresas americanas, cerca del 66% sí está dando resultados todavía mejores a los previstos. Son sorpresas positivas. Y en todo esto ha jugado mucho el que la inflación en Estados Unidos salió bastante bien. Inflación al consumidor, menos 0,1 mensual, 6,5% anual. Inflación al productor, 6,2 anual, menos 0,5% mensual, una caída importante. Y pues eso es lo que estaban descontando los mercados, ya se dio ese dato de inflación. Y con eso, la Reserva Federal podría solo incrementar su tasa de interés, tanto para las reuniones calendarizadas para febrero y marzo, en 1/4 punto en lugar de medio punto. Y esa es la euforia de los mercados. Pero ¿qué tanto esa euforia? Es una bipolaridad, ¿no? En donde están exagerando la nota, sí, y no están viendo que si viene una recesión. Es el puro casque, ¿eh? El casque, va a sacarle provecho al... Todavía hay demasiada liquidez en los mercados. Y luego, fíjate que resulta que hay algunos economistas que le han propuesto a la Reserva Federal que mejor suba su objetivo de inflación del 2 al 3%, para que así ya no haya necesidad de incrementar tasas. Y entonces así se evita la recesión. Bueno, es como la ganancia cambiaria del Banco de México, o sea, acomodas las cifras a donde más te conviene, lo que más te conviene, ¿no? Es como si no podemos romper la marca de menos de 10 segundos en 100 metros. Sí. Corriendo. Pues vamos a hacer 100 metros de 90. Sí. No, pues adelántale la salida. Adelántale la salida. Adelanta la salida unos 5 metros, y entonces vas a ver qué bonito. Pero eso lo propuso el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, el señor Oliver Blanchard.
Pues bueno, pues le respondió el señor Larry Summers. ¿Sabes qué? Ha de ser de la 4T, seguro, ¿eh? Sí. Seguro. Esa Seguro es que una sí. salida muy mexicana, ¿eh? El señor Larry Summers, exsecretario del Tesoro, está advirtiendo, o sea, ni se les ocurra, sería costosísimo, se acaba la credibilidad de los bancos centrales y pues simplemente estaríamos ya en una economía totalmente sin brújula. Y además está advirtiendo que la tasa de interés tiene que seguir subiendo y que no la pueden bajar en mucho tiempo hasta que realmente la inflación ceda y se acerque al 2%, que es el objetivo actual de la tasa. Y por lo tanto, mientras tanto, lo que se puede esperar es él habla de una fuerte recesión como la de los años 70. Sí. Bueno, pues me parece que él es el que tiene la razón. ¿Tú crees? No la euforia de los mercados. ¿Y por qué? Bueno, pues porque todavía no hemos visto los efectos de los incrementos de tasas. Recordando a nuestro amable auditorio, incrementos de tasas pueden llegar a tardar hasta un año en que se refleje en la actividad económica. Entonces, los 4 incrementos seguidos que vimos de 75 puntos base y los que vienen, aunque sean de un cuartito de punto nada más, tendrán sus efectos hasta finales de este año. Y entonces no hemos visto toda la película de cuál es la magnitud de esa recesión. Bueno, pues mira, qué oportuno tu comentario, porque todo el mundo no hace referencia a este asunto de diríamos, recordando a un clásico de la exuberancia irracional de los mercados, ¿no? Bueno, sí, ve el peso mexicano, ¿no? Llegando Pues a cotizar a 18.56. Pero perdóname, pero eso se lo debemos a Andrés Manuel López Obrador. La confianza en la economía mexicana, desde luego. Claro, pues es que la economía mexicana se cae de madura, está refortachona la economía. ¿Cuál Suiza ni qué nada? No, sí, Dinamarca están diciendo, ya quisiéramos tener la economía como la tienen los mexicanos hoy en día. Así es. ¿Sí? Así es. Aunque las cifras bueno, estimadas del IGAE de INEGI no son tan buenas. Menos 0.4 mensual diciembre. Sí. Te mando un gran abrazo, Bueno, te mandamos todos un gran abrazo. Igualmente ustedes. Espérate, ya hay saludos. Sí, tenemos saludos, por supuesto, de tu club de flans, Ernesto. Por acá te saluda Alberto Elías desde Calgary, Canadá. Un abrazo. Que está en -9 grados. Un frío abrazo. Qué calorón, qué te manda muchos calorón. saludos. Un frío abrazo. Hoy están de buenas, a 9 grados nada más. Están sudando. Manuel Licea desde Ciudad Juárez también te manda muchos saludos. Pepe Alegría también desde Tepic, Nayarit. Y por acá nos dice, Pepe Alegría nos dice, a corto plazo de inversión, mayor rendimiento en dólares. Y luego nos dice también Pepe Alegría, dice que te fuiste a la playa, Ernesto. Dice, te fuiste a la playa, Ernesto. No. Saludos desde Tepic, Nayarit. ¿Te fuiste a la playa, Ernesto? Ya es un antes de Navidad. Antes de Navidad, sí. Es un quemado natural. Sí. Y por acá nos dicen también que te estás escuchando así como desfasado del audio. Pero es lo que nos comentan por acá y te mandan muchos saludos. Que ya no fumes de esa hierba vaciladora porque te ves así como pausado. Miriam, espero que te mejores pronto. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Gracias. Vamos con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos habla esta mañana del impuesto sobre nóminas en su gustada sección Aguas con el Fisco. Teleauditorio, radioescuchas, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, a todos me da mucho gusto saludarlos. Ya hemos hablado de todos aquellos factores que se han desencadenado para que este 2023 esperemos una de las mayores crisis en nuestro país. Los incrementos al salario mínimo, la inflación, misma que sumando la de 2021 y 2022 nos hacen llegar a 2 dígitos y que por esta situación se tenga que incrementar el valor de la unidad de medida de actualización o UMA a partir del mes de febrero de este año
y que con esto se lleven ajustes al salario base de cotización para efectos del Seguro Social. Y de igual forma, está influyendo la populista medida de las vacaciones dignas, que solo han sido un espejismo para todos los trabajadores asalariados. Además, si sumamos que a este factor de actualización salarial hay que considerar la cuota de cesantía y vejez para efecto de las pensiones, que se estará incrementando año con año, y que finalmente a todo este caos agregamos como la cereza del pastel el pago del impuesto sobre nóminas vigente desde 1963, siendo una contribución de carácter estatal, la cual deben pagar las personas físicas y morales que realicen pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado. Lo anterior implica que la base gravable de este impuesto es el monto de los pagos efectuados por parte de los patrones hacia los trabajadores, entre los que se encuentran los salarios, primas, bonos y aguinaldos, entre otros. Los conceptos gravables varían de acuerdo con la entidad. Para este año, en la Ciudad de México, se mantendrá en 3%, en tanto para otras entidades como Quintana Roo subirá hasta el 4%. En Sonora y Durango se incrementará al 3%, en tanto que en Jalisco, durante el primer semestre, será del 2.75% y el segundo semestre subirá al 3%, por lo que personas físicas y morales se verán en serios aprietos financieros para mantener los precios de los bienes y servicios ofrecidos, así como de evitar el despido masivo de personal por la carga social federal e impositiva estatal. Manténgase informado. Soy Sergio Sánchez y lo espero mañana. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenía yo pensado hacer? Ya tenemos que ir a una pausa. Bueno, vamos a ir después de una pausa a presentarles una entrevista con un científico mexicano que está radicando en la Unión Americana y que ha logrado importantes avances en materia de salud, sobre todo trabajando como sustitutos de la proteína de la leche, entre otras cosas. Es una lumbrera. Y desafortunadamente nos los carrancearon en Estados Unidos y allá ejerce, y le hice una entrevista, pero mire, para que no tengamos mala sincronía, vamos a una pausa. Durante la pausa iniciamos la lectura de la columna de Raimundo Rivapalacio hablando de los delirios presidenciales. Le damos un breve currículum, muy breve currículum de quién es este científico mexicano, el doctor Pedro Antonio Prieto Trejo, que muy amablemente nos recibió este fin de semana en su casa, bueno, vía remota, por supuesto, y pude desarrollar una charla que la verdad tiene algunos puntos, híjole, le va a gustar a usted, no cabe la menor duda. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos con la columna de Raimundo Rivapalacio, que en su columna que publica El Financiero escribe sobre los delirios presidenciales. Escribe: si alguien que ignora la realidad y el contexto mexicano escucha al presidente Andrés Manuel López Obrador, la impresión que deja es que su gobierno es débil, está siendo atacado y lucha denodadamente para evitar su colapso y derrota ante la oposición conservadora que, según sus afirmaciones, conspiró con Estados Unidos, cárteles de la droga, intereses económicos y medios de comunicación. Serían condiciones, como ha dicho de Perú y Brasil recientemente, donde la violencia buscó quebrar las instituciones y cambiar las cosas por la fuerza, pero no lo son. La gran conspiración de la oposición, con ramificaciones multinacionales para crear las condiciones de inestabilidad necesarias para que tengan éxito, los intentos desestabilizadores en su contra, tienen su mundo únicamente en la irrealidad que se vive en Palacio Nacional, donde todo es de saliva y especulación, sin prueba alguna que sustente sus dichos. Sin embargo, el llamado a la acción es real, y en las condiciones borderline a donde lleva su discurso maniqueo puede haber consecuencias que lamentar. Dice Rivapalacio que en el mundo de López Obrador, las fallas en el metro de la Ciudad de México son sabotajes,
que si vemos la frecuencia de ellas en el último mes, lo que estaríamos viendo son actos terroristas. ¿De verdad? De verdad. ¿No ven que estamos enfrentando a la parte más radical de la ultraderecha que encabeza Claudio X González? Dijo un colaborador cercano a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. López Obrador ha sido exitoso en chuparle el cerebro hasta a los más preparados y construir un clima de opinión pública para que no haya un escándalo por el desplazamiento de 6,000 guardias nacionales al sistema de transporte colectivo. Los saboteadores, o sea, terroristas, están al acecho, asegura, pero los militares ya entraron a cuidar a la población. No solo ellos están atacando según el discurso presidencial. Hay un grupo subversivo, probablemente manejado por el conservadurismo, dijo el presidente, que está detrás del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva para desestabilizarlo a él y a su gobierno, aunque no hay ningún dato o indicio que apunte en ese sentido, salvo una información reciente que le entregaron sobre la probable autoría intelectual del asesinato fallido, pero de un militante distinguido de Morena. Hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El vino es una de las bebidas alcohólicas de mayor popularidad en la actualidad. De hecho, se trata de un sector que mueve a nivel mundial generalmente más de 300,000 millones de dólares estadounidenses al año, siendo 2020 la única excepción a esta norma. Entre los potenciadores de este fermento, especialmente en los últimos años, se encuentra el enoturismo. Y es que cada vez son más las bodegas que se deciden abrir sus puertas a los visitantes, ofreciendo una gama amplia de actividades que incluyen desde la cata de vino, la más habitual, hasta tours guiados, servicios gastronómicos e incluso hospedaje, lo que ha contribuido al crecimiento de esta nueva modalidad turística. Tenemos que tratar con seriedad este asunto de la ideologización de la actividad científica, de la ciencia, de la investigación, de la innovación. El tono en que este régimen presidencial ha usado para referirse a los científicos, realmente yo no lo había presenciado en otro mandatario. Y acudimos a un experto en cuestiones de ciencia e investigación científica que lamentablemente ha ejercido su carrera y su investigación y sus investigaciones en Estados Unidos fundamentalmente, que nos ayudara a entender la gravedad de ese asunto. Pero ¿quién es Pedro Antonio Prieto Trejo? Miriam. Pues Lalo, el doctor Pedro Antonio Prieto Trejo ha trabajado en los campos de la bioquímica, nutrición humana y tecnología de alimentos en los ámbitos académico, industrial y de negocios. El doctor obtuvo el título de ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico de Monterrey en México antes de completar una maestría en administración de la Universidad de Alabama. Posteriormente obtuvo los grados de maestría en ciencias y doctorado en bioquímica y nutrición del Tecnológico de Virginia en Estados Unidos. El doctor recibió una beca postdoctoral de la Universidad de Georgia, en donde fue miembro de la facultad en el grupo de Richard Cumming, uno de los pioneros del estudio de carbohidratos complejos. También cabe destacar que a través de los años, el doctor Pedro Prieto Trejo ha desarrollado líneas de investigación que han resultado en el descubrimiento de carbohidratos complejos en la leche humana, interacciones microbianas con células humanas, descubrimiento de efectos de carbohidratos complejos en la salud humana y también efectos de la absorción de nutrimientos en diabetes y otras patologías. Así pues, también ha sido el doctor vicepresidente de investigación del Tecnológico de Monterrey, pero su trayectoria en la industria dentro del campo de la nutrición humana ha durado ya más de 30 años. Esto es parte de un largo y extenso currículum del doctor.
¿Cómo estás, Pedro? Gracias por recibirnos en esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muy bien, Lalo, un placer. ¿Es tu hogar? ¿En dónde está tu hogar ahora? Estoy en Columbus, Ohio. Aquí está mi nieto y uno de mis hijos. ¿Y desde cuándo estás en Ohio? ¿Vives en Ohio? Esta última etapa desde 2011. ¿Cuándo te fuiste a Estados Unidos? A Estados Unidos me fui a hacer el doctorado en 1981 y luego regresé a México por 5 años. Regresé a Estados Unidos y estuve del 91 al 2007. Fui a México del 2007 al 2011 y fue cuando regresé aquí a Estados Unidos. Estuviste muy cerca de la rectoría del TEC de Monterrey, ¿no? Tengo entendido. Sí, hubo un tiempo en el que fui el vicerrector de investigación del TEC. Y un hombre que pudiera calificar perfectamente como un fugado de cerebro, ¿no? Es decir, un científico mexicano con muy amplio conocimiento y reconocimiento internacional que, pues, por azares del destino acabó siendo aprovechado por empresas multinacionales porque en México, pues, no se dieron en esos momentos las condiciones para que te quedaras en el país, ¿no? Sí, había también algunas circunstancias. Yo pensaba que para quedarme definitivamente en México, en la etapa en la que regresamos en el 2007, iba a ser importante complementar mi ingreso para ser investigador después de ser vicerrector con el SNI, con el suplemento del Sistema Nacional de Investigadores. Pero en ese momento, no sé ahora, no podía calificar al SNI un investigador de una universidad privada como el TEC. Ya. Ese es un error, ¿no? Yo pienso que sí, porque eso sí es discriminatorio. No es discriminatorio el rechazar solicitudes de quienes no tienen mérito o quienes plagian documentos, pero sí es discriminatorio el no permitir que quienes trabajan en, o ya sea la industria privada o una escuela particular, una universidad como el TEC, no tengan acceso ni siquiera a competir por fondos para ampliar el ingreso. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos mexicanos y mexicanas talentosas en el extranjero? Qué tristeza. Podrían estar trabajando en beneficio de este país. ¿Quieren ustedes trabajar en beneficio de este país? Y qué penoso, qué doloroso que haya tantos mexicanos y mexicanas, porque además forman una especie de comunidad en el extranjero, ¿verdad, Pedro? Es una comunidad, pero tampoco excluye el que estemos en el extranjero, que busquemos cómo integrarnos con México. Durante el tiempo en el que estuve yo en Abbott, por ejemplo, hicimos tanto estudios clínicos como investigación muy básica en México, lo que permitió mover recursos de Estados Unidos hacia México. Cuando menos en uno de los casos, la investigación fue muy básica. Se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de la Nutrición, con el laboratorio de Guillermo Palacios, que es muy famoso. Y por otro lado, buscamos también hacer estudios clínicos de nutrición, tanto pediátrica como en adultos en México, en distintos hospitales e instituciones de gobierno. También fue posible para mí enviar ciertos reactivos, ciertos ingredientes que había yo sintetizado en Estados Unidos y que en ese momento no estaban disponibles en ningún otro lugar del mundo, precisamente a Guillermo Palacios, un tipo de carbohidratos que solamente tenían acceso en ese momento Estados Unidos y México. Al gobierno mexicano actual como que le choca que la ciencia
tenga vinculaciones con la iniciativa privada y como que no comulga con la idea de que un becado pueda tener o arrojar conocimiento que pueda ser aprovechado por la iniciativa privada. Sí, creo que ese es un muy buen anzuelo para hacerme que hable, porque lo siento muy cerca. Yo pienso que es tan legítima una carrera en las ciencias, en la academia, enseñando exclusivamente, produciendo escritos, revistas, libros, como buscar que el producto de la investigación de alguna manera se integre al quehacer productivo de la nación. Una no descuenta la otra. Sí, claro, por supuesto. Lo que yo veo con el gobierno actual es incertidumbre. Incertidumbre en el sentido de que cuál es la definición del modelo que están proponiendo, no solo para la ciencia, sino para el país. ¿Qué son? ¿Son marxistas? ¿Es un socialismo democrático? Si es democrático, ¿por qué le pegan a la prensa? ¿Por qué le pega a la UNAM? ¿Es un fascismo conservador hacia el priismo? No sabemos qué es. A veces podemos interpretar al leer algunos artículos de La Jornada que critican a la ciencia llamándole emprendedora, como si eso fuera un insulto. Pues es un insulto, pero primordialmente para el que tiene su carrito de tortas de tamal, que es un emprendedor realmente. Claro. Pero la ciencia, cuando menos en su esencia, se dedica a contestar preguntas, a analizar problemas, o de la manera más pura a incrementar el inventario del conocimiento humano. Yo no tengo la menor idea de cuál es la postura ideológica del gobierno actual. Actúa, por un lado, con mucha comodidad con grandes empresarios y, por otro lado, sugiere pobreza franciscana, que en sí mismo, viniendo de un gobierno que supuestamente es laico, genera un problema, cuando menos genera un problema si uno invoca el juarismo como la división estricta de la Iglesia y el Estado, o ¿qué es? Es comunista, no hay una sinceridad con el pueblo y por consiguiente ni con la academia ni con la ciencia. Yo pienso que no puede haberla porque en estos momentos, después de leer lo que ha pasado en los últimos meses en México, pienso que básicamente es reventar la democracia desde dentro. Y en parte, cuando la empresa privada, incluso la empresa mixta, resuelve problemas, adquiere autoridad, y los gobiernos autocráticos no aceptan otra forma de autoridad. Sí, es una pena porque ya de por sí, si hacemos a un lado el inicio del gobierno federal actual, ya de por sí la ciencia traía, digamos, malos números, ¿no? O sea, lo que se le invierte en México a la ciencia no acaba siendo suficiente. Hay cierta desvinculación muy marcada entre los problemas nacionales y el quehacer científico. Hay un cierto rompimiento o distancia entre la academia y la investigación, o entre la investigación y los problemas que vienen arrasando el país. Es decir, como que no hemos podido articular, no habíamos podido articular un modelo de apoyo a la actividad científica. Cuando llega este gobierno y le menea al revés, ¿no? Y dicen que cuando a un tamal la masa la bates en un sentido contrario a lo que habías inicialmente hecho, se te corta el asunto, ¿no? Y acabas haciendo una mengambrea horrible, incomible, ¿no? Sí, y
Y pienso que la respuesta para el gobierno actual, y podemos luego hablar de los gobiernos anteriores, pero para el gobierno actual es hablar con la claridad con la que el gobierno no habla. El gobierno trata estos temas de manera muy oscura, mandan una iniciativa sin especificar exactamente en qué va a mejorar el sistema actual, discursos medio confusos, y califican a la ciencia ideológicamente, diciendo, bueno, esta es neoliberal o esta es ciencia empresaria, pero no nos dan un catálogo de qué es la ciencia neoliberal. Miren, estos proyectos son neoliberales. Y en realidad no lo pueden hacer porque para ser consistentes con un catálogo de ciencia que van a rechazar, tienen que dejar de usar los productos de la ciencia neoliberal. Si califican a la ciencia neoliberal como la ciencia que ha ocurrido en los últimos 15 años o desde que empezó la globalización, pues evidentemente no van a poder usar teléfonos celulares ni muchos otros adminículos que han resultado del flujo libre de ideas de un país a otro, la optimización del precio de materiales, y esto es lo que está haciendo el gobierno actual. Básicamente presentan catálogos de quejas, dicen que han hecho mal los demás y de repente sueltan una especie de híbrido para fondear de nueva cuenta a la ciencia en el país. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio, que se refiere a los delirios presidenciales, y escribe: conociendo el nombre del presunto autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leiva, uno puede concluir que es un disparate, pero es tan débil esa pretendida hipótesis como la afirmación del presidente, que identificó a los presuntos responsables del atentado sin saber el móvil. Son también, en voz de sus asesores, los conservadores y opositores quienes están coludidos con el crimen organizado para que los cárteles de la droga se enfrenten en cruentas batallas y matanzas, no para conquistar plazas y territorios para fortalecer su negocio, sino para que se logre desestabilizar al presidente y mediante la violencia lo desacrediten. Para evitarlo, no hay respuesta alguna, salvo seguir regalándoles territorio, porque el presidente insiste en no combatir a nadie, sino abrazar a todos, lo que sería un suicidio si en verdad lo que expresa tuviera algún asidero a la verdad. Continúa Riva Palacio. No deja de llamar la atención la proyección de esta línea de pensamiento de algunos de sus cercanos que sí participaron en actos terroristas al acompañar la irrupción del EZLN hace casi 30 años y participaron en el intento por quemar las puertas centrales de Palacio Nacional en 2014. Y defendieron criminales disfrazados de guerrilleros que se vincularon con cárteles de la droga para ganar elecciones y cogobernar con la delincuencia organizada. Pero eso era antes, cuando parecería que el fin justificaba los medios y sus acciones eran buenas porque enfrentaban a los malos. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, En torno a la política. Bueno, continuaremos con la entrevista con este personaje de la ciencia mexicana, con una persona que sabe lo que dice y que ha vivido en carne propia
el desarraigo de su país por buscar el desarrollar científicamente sus ideas, sus conceptos y sus problemáticas. Y ha dado grandes aportes, por cierto, a la ciencia mundial a través de empresas que han podido concretar en productos específicos en los conocimientos que se adquieren en laboratorio. Pero bueno, Pedro Antonio Prieto Trejo, doctor, regresaremos mañana con la segunda de 4 partes que tenemos. Pero ahora saludamos a Shu Tenori. ¿Cómo estás, Shu? Muy bien, estimado Eduardo, buen inicio de semana. ¿Cómo están ustedes? Igualmente, ¿de qué nos hablas hoy? Pues fíjate que en estos últimos días cobró relevancia el estado de salud del fiscal general de la República. Inclusive durante este fin de semana hubo diversos trascendidos, inclusive lamentaban su muerte, lo cual pues no deja de preocupar porque no hubo ninguna aclaración de manera oficial. Se desmintió esta información, pero fueron comunicadores de la talla de Joaquín López Dóriga quienes tuvieron que aclarar que el fiscal continúa no solamente mejorando de una intervención quirúrgica que tuvo que atenderse a finales de fin de año, sino que se tuvo que aclarar que seguía al frente y tomando decisiones de la Fiscalía General de la República. Este no es un hecho menor, primero porque la Fiscalía es autónoma, tiene una relevancia muy importante en la vida pública del país. En esta administración muchos casos se han llevado ante la justicia y ha sido a través de una colaboración o una especie de cercanía entre Palacio Nacional y la Fiscalía General de la República, y por eso es que cobra relevancia pues tanto el estado de salud del fiscal como el que no se aclare esta información, porque si asumimos que el fiscal no está al 100%, como lo dijo el propio presidente de la República, que lo dijo a finales de la semana pasada en su mañanera, que estaba en reparación, fue el término que utilizó el presidente para referirse a la salud del fiscal general de la República. La realidad es que la pregunta siguiente es: ¿quién está tomando las decisiones relevantes hoy en la Fiscalía General de la República? Porque hay cientos, si no miles, de casos relevantes de nuestro país que hoy se están discutiendo en distintos escritorios de la Fiscalía. Entonces, por supuesto que esto llamó la atención estos rumores. Todavía ayer circulaba, seguramente te llegó una especie de fotografía de un oficio donde el presidente de la República pedía al titular de la UIF una investigación exhaustiva sobre posibles. Espero que esta mañana el presidente pueda mandar una señal de que todo está en orden, porque insisto, perdón, ¿quién está tomando decisiones hoy en la Fiscalía? Y segundo, pues también es un hecho que desde principios de año está habiendo cambios importantes en diversas oficinas de la Fiscalía General de la República, con lo cual pues se aumenta el nivel de incertidumbre. De manera que este es un tema que habrá que seguir esta semana, y por supuesto que creo que todos hacemos votos por la salud del fiscal Hertz Manero. Por el otro lado, pues llamó la atención a finales de la pasada que conocimos ya en las primeras encuestas de este año, donde mide cómo va la sucesión presidencial, donde podemos ver cómo se han avanzado, cómo se han consolidado diversos proyectos de quienes aspiran a suceder al presidente López Obrador. Y hay que decirlo con claridad, el golpe que le asestó el accidente en el metro de la Ciudad de México a la jefa de gobierno fue duro. La verdad es que las encuestas que se publicaron la semana pasada, pues sí, le pasan la factura a la doctora Claudia Sheinbaum. Hay un golpe en su popularidad. Sus cercanos dicen que es solamente un tema temporal, pero lo que es un hecho es que tuvo que suspender su activismo fuera digamos, tuvo que parar su activismo fuera de la Ciudad de México y concentrarse en sus actividades acá, con lo cual, pues otros actores cobraron relevancia. Este fin de semana, Marcelo Ebrard presentó sus comités de campañas en varios lugares del país, inclusive hoy trascienden fotos de sus comités en Los Ángeles, por ejemplo, en Estados Unidos, en Querétaro, donde la nota la dio el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, diciendo que se la juega con Marcelo Ebrard, así en diversas ciudades del país, y también el que no ha parado de hacer todo tipo de acciones para darse a conocer fue el secretario de Gobernación, que a final de semana pasada recibió ciertos videos de apoyo de exfutbolistas y futbolistas profesionales
saludándolo y diciéndole que están muy contentos de ser sus amigos. Fue el caso de Giovanni Dos Santos, por ejemplo, de Miguel Ayun, de Braulio Luna, cosa que obligó rápidamente a salir al secretario de Gobernación a pedir que se esperen todos a los tiempos electorales. De manera que la sucesión sigue activa como siempre, pero las encuestas pues muestran que a pesar de la distancia y del frío que a veces le dan del Palacio Nacional, Marcelo Ebrard sigue siendo un jugador muy competitivo. La jefa de gobierno tendrá que arreglar o resolver el reto que le representó el accidente en el metro, y el secretario de Gobernación sigue moviendo sus piezas, mientras que el líder del Senado o líder de los senadores de Morena en el Senado sigue pidiendo que le den cancha pareja. Finalmente, para concluir, estimado Eduardo, muy importante hacerle ver al auditorio que esta semana es la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El 1 de febrero, como sabes, se regresa a las actividades del Congreso de la Unión, inicia el periodo ordinario que va del 1 de febrero al 30 de abril, y empezaremos ni nada más ni nada menos que discutiendo el pendientito que se nos quedó del periodo pasado, que son 4 de las 6 reformas electorales que forman el Plan B. Con eso iniciaremos ya la próxima semana nuevamente la discusión en el Congreso. Se espera un periodo muy activo, muy polarizante, donde probablemente el presidente López Obrador tenga la última oportunidad de sacar las iniciativas que le importan, que sobre todo de carácter ideológico, de carácter programático, porque después del proceso electoral del Estado de México y Coahuila, pues ya todo va a ser claramente sucesión presidencial, de manera que este periodo tiene muy inquieto a todo el sector empresarial, al sector productivo, a diversas industrias, porque creen que pueden pasarse iniciativas que pueden lastimar de fondo el futuro de varios sectores. Hay temas, por ejemplo, relacionados con el agua, temas relacionados todavía con asuntos laborales y de otro tipo, que pueden causar preocupación en el sector privado, que combinado con algunas situaciones económicas pueden ser un escenario nada alentador, de manera que habrá que estar muy atentos qué pasa en estos próximos 3 meses que habrán de iniciar el 1 de febrero con el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Bueno, pues ya iremos viendo a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Te agradezco mucho, como siempre, que estés aquí con nosotros, y si algo sucede fuera de lo normal, inmediatamente te consultamos. Estaremos al pendiente con la salud del fiscal, pues, indudablemente es un tema de Estado importante, ¿no? Sin duda, porque bueno, pues tocaría nuevamente al Congreso tomar una resolución sobre esto, y bueno, pues como mencionaba ahorita, las cosas están ya subiendo la temperatura por allá, tanto en diputados como en el Senado de la República. Que tengan muy buena semana, estimado Eduardo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, muy cálido. Gracias. Gracias, igualmente. Tenemos algunos saludos, Miriam. Sí, Lalo, tenemos saludos de nuestro auditorio y nos vamos ahora con los de YouTube, porque luego me dicen que los olvido, y no, para nada, al contrario, con mucho gusto, aquí estamos para ustedes. Roberto Mejía nos dice: muy buenos días, saludos a todo el staff de En Torno al Dinero desde la Jusco. Muchísimas gracias. También saludamos a Karina Contreras, que ella nos dice: feliz fin de semana, un fuerte abrazo, bendiciones igualmente, muchas gracias. Miguel Rodríguez: muy buenos días a toda la comunidad En Torno al Dinero desde Reynosa, gracias. Adolfo Villegas: buenos días también, feliz inicio de semana. Dice: felicidades por tener el mejor noticiero. Feliz semana, gracias. Roberto Mejía dice: ojalá se quite pronto la alergia a Miriam. Ahí la llevamos. Sí, pero bueno, ahí va. ¿Quién más nos dice por acá? Roberto Mejía dice: se oyen sus comentarios, pero es interesante escuchar cómo preparan el menú. Esto fue antes de iniciar el programa. Estaba yo pensando en sacarle provecho a ese asunto, a ver si mañana le vamos a pedir a Ernesto que nos abra el micrófono para que vean ustedes las barbaridades que se dicen antes de empezar el programa. También nos saluda por acá, Roberto Mejía, que nos dice de todo esto. Dice que también espera que se mejore el ETI de la alergia. Mauricio Salgado: muy buenos días, Miriam, Lalo, equipo, público, colaboradores. Gracias. Que sea una excelente semana. Gracias. JG Méndez Mac también nos manda muchos abrazos y una exitosa semana igualmente. Adolfo Villegas dice: sí se escucharon al aire,
pero eso habla de que se preparan muy bien desde antes de las 6 de la mañana. Gracias. George Wisniewski, saludos, por supuesto, hasta Juriquilla, allá en Querétaro, bendiciones a todos. Gracias, Mauricio Salgado. Recuerden poner like, nos dice, sí, por favor, porque nos ven y todo, pero luego no nos ponen like, así es que se los agradecemos. Marta Carmen, María del Carmen Alcántara Méndez, desde Puebla, de Puebla. Saluda a María del Carmen Alcántara, así es que un saludo. Y Fernando Cutright también nos saluda y nos desea una muy buena semana. Muchísimas gracias. Vamos rápido a una pausa porque tenemos algunos temas atrasados. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y bueno, nos vamos ahora directamente con el Templo Mayor. Templo Mayor, que publica el periódico Reforma, y el día de hoy escribe y dice: menos mal que al fiscal Alejandro Gertz Manero salió bien del procedimiento médico al que se sometió en Estados Unidos, ya que esté recuperado, a ver si finalmente regresa a despachar a la Fiscalía General de la República, pues su oficina ha estado desocupada desde hace mucho tiempo. Por supuesto, el funcionario tiene todo el derecho a la privacidad en lo referente a su salud, pero ¿por qué dejar botada una responsabilidad tan importante como la Procuración de Justicia en México? Si no ha sido porque el presidente reveló que Gertz Manero estaba en reparación, nadie se había enterado que el fiscal estaba fuera de circulación. Dice Templo Mayor que en la Fiscalía existen mecanismos para suplir las ausencias de su titular, lo cual no tendría por qué ser motivo de secretismo, pero el hecho de que se oculten estas situaciones genera sospechosismo. Constitucionalmente la labor de Alejandro Gertz Manero es autónoma, pero como que al funcionario le gusta más el cordón umbilical conectado a Palacio Nacional. Dice Templo Mayor en otro asunto que entre los morenistas mexiquenses crece una extraña duda. ¿La candidatura a la gubernatura es Delfina Gómez o en realidad es Horacio Duarte? Y es que dicen que ella aparece en los spots, pero no en la operación diaria. Quien lleva las riendas de la campaña es Duarte, quien de hecho quería ser el candidato, pero perdió la dichosa encuesta de Morena. El exdirector de aduanas era parte del grupo político de Higinio Martínez, pero durante el actual sexenio aumentó su propio capital político, poniéndose por encima inclusive de su exmentor. Esto es parte de lo que el día de hoy escribe Templo Mayor en el periódico Reforma. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Las ciudades de Europa siguen como los destinos predilectos de los turistas a nivel mundial. Sin embargo, en un corto plazo, Asia desplazará el viejo continente como una potencia, afirmó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus siglas en inglés. De acuerdo con un estudio presentado por el organismo en Madrid, España, ciudad donde se realiza la Feria Internacional de Turismo, París, capital de Francia, fue el destino urbano líder del mundo, pero este año será superado por Pekín. El Consejo recordó que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en el sector de viajes y turismo, en particular en las grandes ciudades, a medida que diversas naciones tomaron la decisión de cerrar sus fronteras para hacer frente a la crisis sanitaria. Información puntual y oportuna, Verónica Herrera, en torno al turismo. Gracias, Verónica. Bueno, me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Jimena Céspedes, directora general de BMW Group? Gracias por estar con nosotros como todos los lunes. Hola, buenos días, Eduardo, y buenos días al auditorio. Bien, oye, ¿cómo estuvo? La semana pasada fue una semana bastante tranquila. Sí. Uh-huh. La semana pasada fue una semana bastante tranquila, o sea, en realidad los temas que tuvimos estaban relacionados a los temas anteriores, o sea, lo de la ministra sigue corriendo, más que todo porque están pidiendo, digamos que algunos de la UNAM que le quiten el título, y entonces pues está como la discusión de si tendrían que hacerlo o no. Incluso Morena presentó una normatividad, pues presentó un decreto para hacerlo.
Adicionalmente, el tema de la línea 12 del metro, la 7 y todas las demás, o sea, el metro en general es la conversación principal que hay dentro de las redes sociales. Y digamos que lo otro que sí fue más un tema económico que está dentro de la conversación fue el decreto que le llaman de la ley antitabaco, en donde entre otras se prohíbe que las tienditas y digamos que cualquier lugar en donde se vende tabaco se pueda exponer el producto. Entonces, digamos que ese ha sido como la discusión principal. Incluso hubo un hashtag la semana pasada, alrededor del lunes, martes, en donde las tienditas principalmente lo que están diciendo es que los van a quebrar, y así es el hashtag. Entonces, el 58% de la audiencia está en contra de esa normatividad, porque lo que señalan es, primero, esto va en contra de las libertades de los fumadores, independientemente que esté bien o no fumar. La otra, que esto va en contra de las tienditas principalmente, que pues es una actividad económica, incluso la AMPEC se pronunció al respecto, y lo que señalan es que sí, o sea, el hecho de no poder mostrar el producto, digamos que eso les va a afectar. Y la tercera, que es lo que más les preocupa, es que esto aquí lo que está fomentando es el consumo, más bien el contrabando de los productos, porque en la calle sí lo puedes mostrar, mientras que en la tiendita no, y eso puede generar mucha extorsión a estos, bueno, a los comercios en general, si cometen un error por no esconderlo bien, o por si algún usuario está llegando allá y se muestra el producto. Entonces eso es en general lo que hubo. Y ayer, por ejemplo, lo único que hubo fueron la NFL, o sea, ha estado bastante tranquila las redes sociales. Sí, lo que a mí me llama la atención y me gustaría conocer tu punto de vista es, digamos, la adopción social del tema de la ministra. Pues no sé si debería uno de seguir diciendo ministra de la Corte después de lo que se presume con bastante claridad de que plagió una tesis, o sea, el que ya lo acoja la sociedad y empieza a la iniciativa de impulsar de impulsar la renuncia, obligar, porque evidentemente ya no se va a mover un dedo, pero ni el presidente lo va a pedir, pero el que los ciudadanos pidamos, exijamos que una ministra de esa talla, no sé, no debería llamarse ministra, debería salir de ese lugar. Es correcto, y esto causa precedentes, independientemente específicamente de lo que pueda llegar a pasar. Esto lo que tiene es un precedente en donde incluso los funcionarios que no tienen título o que algún momento hicieron eso, digamos que va a comenzar a ser parte de la discusión dentro de las siguientes redes sociales. O sea, entonces este sí es un buen momento para comenzar a evidenciar aquellas cosas que a las redes sociales le importan, y en este caso fue el de la ministra. ¿Dónde pueden consultar los estudios que realiza periódicamente la empresa que diriges, MW Group? Mira, los puedes ver en la página de internet, que es mwgroup.agency. La cuenta de Twitter es la misma, o en la mía, que es Jimena Cespesa. Como siempre, te agradecemos mucho que nos ayudes a entender la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias, Jimena. Un abrazo cordial. Gracias a ustedes. Feliz lunes. Muchas gracias, gracias. Igualmente, vamos a ver qué es lo que publican los columnistas en materia financiera, Leti. Iniciamos con Mari Carmen Cortés. En su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, comenta que este miércoles se darán a conocer los pormenores de una mega alianza entre HSBC, Scotiabank, Mifel, Banbajío, Inbursa y Banregio para compartir su infraestructura de cajeros automáticos que beneficiará a 21 millones de usuarios. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, sostiene que el impacto que tendrá en México el nearshoring dependerá totalmente de nosotros. Puede tener un efecto positivo pero limitado, o puede transformar profundamente a nuestro país. Dice que el problema que tenemos es que no existe en el gobierno actual una visión verdaderamente proactiva para aprovechar esta circunstancia. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, tiene como tema principal la militarización de la seguridad en el país. Recuerda la llegada a la Subsecretaría de Seguridad Pública de Luis Rodríguez Bucio, que antes estaba en manos de un civil. También señala que la Guardia Nacional
a la Guardia Nacional llegó otro general, David Córdoba Campos, y que el Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, está dirigido por el general tabasqueño Audomaro Martínez. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, se refiere a la trama del llamado Cártel de la Sangre, que tendió diversas redes en instituciones de salud pública y que tuvo recientemente uno de sus capítulos más oscuros. Se trata de una operación que llegaría a cerca de los 1.600 millones de pesos a las arcas del ISSSTE por la adjudicación de contratos irregulares a una compañía inhabilitada. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, señala que el viernes el INEGI dio a conocer que las ventas minoritarias a noviembre cayeron 0.2%, con lo que se mantuvo una tendencia a la baja por 4 meses. Y hasta aquí un breve recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias. Gracias, Leti. Vamos a un tema que a mí me interesa mucho que usted escuche en voz de Miriam Gutiérrez, el estrés financiero. Sí, Lalo, fíjate que es muy importante porque muchas veces lo confundimos con alguna otra enfermedad y lo que pasa es que estamos estresados. Existe el estrés financiero y esto se define como la angustia, la ansiedad y la presión ante una situación económica llena de incertidumbre y por supuesto de dificultad económica, misma que obviamente nos roba la energía y obviamente nos roba el tiempo, porque nos la pasamos pensando en el dinero, en qué vamos a hacer, en que no nos alcanza, consume nuestra energía y no nos deja pensar adecuadamente y en vez de actuar y de hacer algo por ellos, por ello nada más nos estamos preocupando. Así es que el estrés financiero provoca sin duda alguna, fíjese usted, alteraciones en la salud como la presión arterial, ansiedad, problemas para conciliar el sueño y depresión. También es un factor que predispone a la adicción del alcohol o a las drogas. Así es que las principales causas de este mal son obviamente el sobreendeudamiento, la falta de ingresos para cubrir los gastos cotidianos o la incapacidad para ahorrar, entre otras cosas, y obviamente pues no tener trabajo o no tener tampoco ingresos mensuales, semanales, etcétera. Así es que esta situación sin duda alguna siempre nos va a impactar en la salud de las personas, así que también impacta por supuesto en el rendimiento laboral porque no nos deja pensar ni ver más allá. Estas son algunas señales de poder tener estrés financiero. Si usted presenta alguna de ellas, tenga mucho cuidado y hay que tratar de darle solución a esto. 1, sueles pedir dinero prestado para tu día a día. Le pides a algún amigo, algún compañero, etcétera, pero siempre andamos pidiendo dinero prestado. Número 2, apenas llegamos con dinero a fin de mes o a la quincena o en dado caso llegamos en ceros, es decir, no nos alcanza lo que ganamos. Punto número 3, pensamos a cada momento en el tema del dinero. 24/7 estamos pensando en el dinero, cuando tengamos dinero, qué vamos a hacer con el dinero, etcétera. 4, solemos hacer cuentas de nuestro salario a lo largo del día. Revisamos de manera constante la aplicación bancaria para ver si ya nos cayó algo de lanita. Nos vivimos esperando a que llegue, por supuesto, la quincena. Evitamos salir con nuestras amistades por miedo a gastar. Solemos reducir gastos necesarios o bien te atrasas en el pago de créditos o servicios. También utilizas la tarjeta de crédito para gastos diarios y sobre todo para los gastos hormiga. Ya te vas a la tiendita a comprar un chicle y lo pagas con la tarjeta de crédito. Gastas más de lo que tu presupuesto te permite. Buscas un trabajo adicional, pagas un crédito con otro. Esto realmente son algunas de las cosas que hacen las personas que no tienen un control financiero. Así es que si presentan la mayor parte de estas señales, quizás estás pasando por una muy, muy mala situación debido a tu estrés financiero. Y este 2023, pues es el gran momento de poner manos a la obra y combatir esta situación. ¿Cómo? Bueno, pues te vamos a dar aquí algunos planes de acción que deben incluir un importante cambio de hábitos financieros. Así es que te sugiero que tomes nota para que comiences a aplicarlos
y tu estrés financiero se vea reducido de una manera importante. Vamos a dar estos consejos entre hoy y mañana. 1. Identifica primero que nada tus deudas. Analiza y clasifica tus deudas. Todas son importantes, pero debes ponerle prioridad. Así es que establece un orden de tus deudas y la sugerencia es que puedes empezar a pagar, por ejemplo, a liquidar la deuda más pequeña hasta la más grande, o la deuda con el pago de intereses más grande, el más alto, y así seguir hasta que acabes con todas tus deudas. Pero proponte este plan de acción y proponte hacerlo para que este estrés financiero se termine. Tus deudas con familiares, con amigos, pues trata de hablar con ellos y exponerles que no estás pasando por un buen momento económico, pídeles un poco más de tiempo para pagar o trata de negociar algún plan de pagos donde vayas saldando tu deuda poco a poco. Pero eso sí, no olvides darles la cara, ni dejes de pagar. Esto es muy importante, que vean que tienes ganas de pagar, que vean que tienes voluntad, que no te estás haciendo rosca, que sí vas a pagar, pero que te echen la mano y de esta manera seguramente que tus familiares te van a ayudar. Otro punto importante es que debes de aprender a presupuestar. No tener un presupuesto o un registro de los gastos te hará perder tiempo y dinero. El presupuesto muestra cuánto dinero tienes disponible y para qué. Así es que en lugar de tratar de estimar tus gastos, querrás usar la mayor cantidad de datos concretos posible, así es que una buena aplicación de la banca en línea puede ser muy útil y te debería de permitir mirar hacia atrás y graficar exactamente cuánto dinero vas a gastar, por ejemplo, en las facturas de servicios públicos, o sea, en el hogar, las facturas del teléfono, del internet, los pagos de deuda, tu gasolina o el transporte público, las pólizas si es que tienes contratada alguna de seguro de gastos médicos, del coche, etcétera. Obviamente los alimentos, tu ropa, los gastos de entretenimiento, y esto más o menos te va a dar una imagen precisa de cuáles son tus gastos. Y yo te aconsejo que no debes olvidar incluir los pagos poco frecuentes porque no los tomamos en cuenta y son también importantes como la compra de algún mueble nuevo, un lote, por ejemplo, de ropa escolar para los niños, que los exámenes de la vista, el dentista, o que ya se descompuso el refrigerador, o que la lavadora. No presupuestamos estos gastos y son muy importantes para que no se te vayan, no los olvides y los consideres y así podrás liquidar tus deudas. Y los dejamos con nuestra frase final del día de hoy. Espero que estos consejos les hayan servido. La frase dice así: mientras puedas ahorrar para la vejez y la necesidad, porque el sol de mañana no dura todo el día. Mientras puedas, ahorra. Esto lo dijo Benjamin Franklin. Muchas gracias Miriam, gracias. Muy necesario hablar de este tema y sobre todo en este enero. Vanessa Cárdenas está desde Buenos Aires, desde Santiago de Chile, desde Santiago. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo está el clima por allá? Muy bien, Eduardo, pues con clima veraniego, ¿no? Ya aquí la gente del Cono Sur esperando las vacaciones que iniciarán en el mes de febrero. Así que bueno, pues a diferencia de la mayoría de los estados en México, acá no se siente el frío. Ah, qué rico. Y extrañas México, ¿verdad? No, claro, siempre se extraña la Oye, comida, allá hay las calidez de la hay gente. restaurantes mexicanos, muchos. Pues muchos no, pero sí hay 2 o 3 restaurantes, ¿no? Que bueno, hay uno que me falta de ir a probar que come todo lo que quieras y hay una réplica de los tacos al pastor, etcétera, Ah, no que me dice digas. la comunidad mexicana acá que está bastante bueno, aunque yo los que he probado, o sea, claro que están bien, pero pues nada se acerca a la realidad de la sazón y de los ingredientes que puedes comprar en el país y que son lo que les Claro, da el por supuesto. sabor propio a los alimentos, ¿no? Y bueno, claro que se extraña. ¿Cuál es el tema? Bueno, vas a trabajar varios temas, pero el tema principal que tienes. Pues creo que es importante que hablemos de la CELAC, ¿no? De esta reunión de los 33 países de América Latina y del Caribe que se celebrará esta semana. Ya incluso Lula se encuentra en Argentina y que recordemos
Recordemos que fue como un foro que para México fue importante porque recobró este liderazgo y este podio que tenía en América Latina a partir de la presidencia pro tempore que tuvo el año pasado y que después le deja a Alberto Fernández en Argentina, ¿no? Sin embargo, bueno, a pesar del gran peso que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado a este organismo, pues va a ser uno de los grandes ausentes, como ya no es sorpresa en estos foros internacionales, asistir el canciller Marcelo Ebrard, y bueno, los otros dos ausentes, para que tengamos idea de quiénes son los que no van, pues son Daniel Ortega y pues Dina Boluarte de Perú, que evidentemente no puede dejar su país ante la crisis política, social y económica que vive hoy en día. Entonces, déjame ir a una pausa, que tenemos atrasada ahí una pausa, y regresamos ya con el resto de tu comentario, si eres tan amable, Vanessa. Claro que sí, Eduardo. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna Jaque Mate de Sergio Sarmiento, que hoy titula Prohibir todo, y escribe: no fumo ni nunca lo he hecho. Se lo atribuyo a que cuando mi madre nos encontró fumando a los 12 años, a mí, a mi hermano y a unos amigos, me dio una cajetilla de cigarros y me dijo: no tienes que esconderte, ¿quieres fumar? Aquí está una cajetilla. Cuando te la acabes, te doy otra. La verdad es que el sabor del cigarrillo me parecía bastante desagradable, pero el atractivo era hacer algo prohibido. Mi madre terminó con esa atracción. Nunca más he vuelto a fumar. Lo paradójico es que hoy la habrían metido a la cárcel por corrupción de menores. Mi madre era liberal, dice Sarmiento, por lo menos en algunos temas. Mantenía que las personas deberíamos poder hacer lo que quisiéramos siempre y cuando no causáramos daño a terceros. Quizá por eso yo también me hice liberal. Cuando en 1968, a los 14 años, seguí el movimiento estudiantil francés en los periódicos mexicanos, me enamoré de la frase que alguien pintó en un muro de París: prohibido prohibir. Cuando el presidente López Obrador retomó esta frase en algunas de sus conferencias de prensa y empezó a repetirla, me sentí esperanzado. Los presidentes de México han sido, desde que tengo memoria, conservadores y prohibicionistas. Piensan que tienen un deber moral de prohibir lo que no les gusta o lo que consideran dañino. Varios de mis amigos de la juventud fueron encarcelados por portar o consumir marihuana, un producto natural que utilizaban voluntariamente y que en todo caso solo a ellos podía hacerles daño. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Algunos de los mejores lugares del mundo para hacer enoturismo, de acuerdo a la plataforma TripAdvisor, son la región vinícola de Tiek, un distrito rural cerca de Budapest en Hungría, que incluye el recorrido por las bodegas y luego la cena en la ciudad. Destaca la campiña de la Toscana, con sus sugerencias entre las colinas y las innumerables bodegas que han conquistado los corazones de sus visitantes con la actividad degustación de vinos para pequeños grupos en la campiña toscana. La zona portuguesa del Valle del Douro, la zona de Oporto, ofrece el almuerzo portugués, cata de vinos y crucero por el río. Otra de las experiencias de vinos más populares está en Sudáfrica, en la gran área sembrada de viñas alrededor de Ciudad del Cabo, con un tour de vinos genéricos. Te seguimos escuchando con atención, Vanessa. Sí, Eduardo, bueno, entonces vamos a tener esta cumbre en Buenos Aires de los grandes líderes de América Latina y del Caribe, pero además es importante porque habrá una delegación encabezada por el senador Dodd, que representará justamente a Estados Unidos, un mensaje del presidente Xi Jinping,
y otra delegación de la Unión Europea que se van a dar cita para el seguimiento de la cumbre de la CELAC, que evidentemente pues estará permeada por temas como la crisis financiera que enfrenta América Latina, la difícil y recuperación, y bueno, pues también la crisis que hoy vive Perú, donde la presidenta Boluarte pues no ha logrado tener un impacto en la pacificación y en la gobernabilidad, y por el contrario pues se antoja difícil y larga la solución para lograr la estabilidad en este país. El asunto de Perú está cada día más complicado, ¿ah? Cada vez más complicado. La presidenta, a pesar de que pues viene del mismo partido que Castillo, pues ahora se ve como traicionera desde su misma ala, pero también pues, la oposición está muy descontenta por la serie de acciones que ha llevado de represión en las calles y que más allá de pacificar al país, pues ha exacerbado la violencia y la inestabilidad, y difícilmente con las elecciones anticipadas, pues esto va a cambiar, porque además, si vemos la historia de Perú, bueno, pues no ha logrado como encontrar un liderazgo político que pueda lograr la negociación y la estabilidad entre el poder legislativo, el ejecutivo, y que esto pues permee hacia el equilibrio social. Y fíjate que, bueno, como tú sabrás y como tú has de seguir, me ha tocado ver manifestaciones que se transmiten por redes sociales en vivo. Entonces estás viendo los catorrazos ahí en todas las redes sociales de cómo se despachan los manifestantes. Fíjate qué interesante el papel que pueden llegar a cumplir las redes sociales en que uno esté informado de lo que está sucediendo en otros países del mundo, ¿no? Claro, la inmediatez y la veracidad, ¿no?, de las redes sociales hoy en día, y además la facilidad de organización que tienen también estas juventudes. Bueno, en su momento pues fue un parteaguas cuando a partir de ahí se pudo organizar la Primavera Árabe para que por primera vez estas poblaciones oprimidas y de las que además no se sabía ciencia cierta lo que ocurría, pues pudieran lograr estos movimientos para derrocar a los dictadores, que bueno, ya vimos que poco duró aquellos que los derrocaron y que estamos igual o peor hoy en día. Sin embargo, bueno, pues sí fue un golpe duro a las dictaduras en el Medio Oriente, y bueno, pues llegaron para quedarse, ¿no?, las redes sociales, y hoy en día pues nos transmiten la desesperación, pero también vemos otra cara de la moneda que en algún momento hubiera sido muy difícil si pensamos, por ejemplo, en las represiones durante las dictaduras, ¿no? Hoy por hoy eso sería difícil de imaginar que se pudiera mantener en secreto con el gran impacto y facilidad que se tiene a través de un teléfono, ¿no? Incluso China, claro, ¿no? Lo hemos platicado aquí en este espacio de En Torno al Dinero, Eduardo, pues como las manifestaciones en los últimos meses a la política cero COVID de Xi Jinping, pues lograron trascender a partir de esquivar, ¿no?, estos controles que se han llevado a cabo en el Internet, y que pues vimos que pues ni tan estable el gobierno de Xi Jinping, y que socialmente pues a pesar de los controles hay gran descontento. Pues Vanessa, ¿dónde pueden seguirte quienes quieran hacerlo? Sí, a través de Twitter, @AV de Ana Vanessa, Sanata con Z y doble T, ¿no? Y vamos a seguir también pues el cambio de gobierno en Nueva Zelanda, que se va esta gran líder, Jacinda Ardern, ¿no?, que llamó la atención por ser una de las gobernantes que mejor lideró la pandemia, y que hoy dice que no puede más con el cambio. Muchas gracias, Vanessa, un abrazo. Como siempre, un gusto, Eduardo. Buen inicio de semana a todo el auditorio. Gracias. Vamos a una pausa, después le vamos a regalar a usted, aunque sea en las redes sociales, un pilón. No, yo creo que ya no da tiempo a la pausa. Entonces, ¿verdad? ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos un gran abrazo. Que tengan un hermoso arranque de semana. A nombre de todo este gran equipo de trabajo, gracias. Mañana, aquí en punto de las 6, en Torno al Dinero. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.